Mi hija dijo que era para limpiar mi cuarto, pero el anillo que llevaba la esposa de su jefe era idéntico al mío. Hoy te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Mi nombre es Rosaura González, tengo 72 años. Vivo en el barrio de Chueca, en Madrid, y hace 2 meses me di cuenta de que mi vejez ya no era una etapa de descanso, sino una condena silenciosa que yo misma había permitido. Era un martes de octubre, de esos que Madrid amanece gris y húmedo. Yo estaba en mi habitación, esa que había sido mía por 30 años, ordenando mis pastillas para la presión cuando escuché los tacones de Leticia subiendo las escaleras de madera que crujen desde que Franco era presidente. Sus pasos siempre tenían prisa. Siempre sonaban como si estuviera escapando de algo, o de alguien. Entró sin golpear, como hacía desde que enviudé hace 8 años. En una mano llevaba una escoba de plástico amarillo, de esas baratas de Carrefour, y en la otra esa sonrisa torcida que solo usaba cuando ocultaba algo. Sus uñas estaban perfectamente pintadas de rojo, un rojo caro que yo jamás podría permitirme. Con mi pensión de viuda. «Mamá, tu cuarto huele raro, como a vejez. Déjame ordenártelo un poco, ¿sí?» Su voz tenía esa mezcla de falsa dulzura y desprecio real que me revolvía el estómago. Olía a perfume francés, ese que le regalaba su jefe en Navidad, según me había contado. Su blusa era de seda blanca, sin una arruga, sin una mancha. Yo, mientras tanto, llevaba el mismo camisón de algodón que usaba desde hacía 3 años. «No hace falta, hija. Yo puedo limpiar mi propio cuarto». Mi voz salió más débil de lo que quería. Siempre pasaba lo mismo cuando ella me miraba. Así, con esos ojos de impaciencia que heredó de su padre, pero que en él eran cariñosos y en ella eran como cuchillos. ¿Tú? «Ay, mamá, por favor. Apenas puedes caminar hasta la cocina sin cansarte, y todo está hecho un caos aquí. Además, ¿quién guarda tantas cosas viejas como tú?» Mientras me hablaba, ya había comenzado su limpieza. Abrió mi armario de roble, ese que mi marido Miguel había barnizado con sus propias manos cuando nos casamos. Sus dedos se movían entre mis vestidos como si fueran trapos sucios. Sacaba mis cajas de zapatos donde guardaba fotografías. Abría sobres amarillentos que contenían cartas de Miguel desde su época de trabajo en Barcelona. Revisaba mis frascos de cremas baratas con la misma expresión que pondría al revisar basura. Y entonces su mirada se detuvo en mi pequeño joyero de terciopelo azul. Era lo único valioso que tenía, no por dinero, sino por lo que guardaba dentro. Lo abrió sin preguntarme, como si fuera suyo por derecho. Sus ojos se posaron en mi anillo de bodas, el que Miguel me había regalado cuando cumplimos 30 años de casados. No era de oro blanco ni tenía diamantes enormes. Era de plata vieja con una pequeña esmeralda verde, opaca pero hermosa, rodeada de pequeñas marquesitas que brillaban tímidamente cuando les daba la luz. «¿Todavía guardas este anillo ridículo? Ni siquiera es de oro verdadero, mamá. Y mira qué piedra tan opaca». Su dedo índice tocó el anillo con desdén, como si fuera una cucaracha muerta. Yo sentí que algo se me rompía por dentro. Esa sensación de cuando pisas cristal descalza, y el dolor no llega inmediatamente, pero sabes que va a llegar. Es lo único que me queda de tu padre. Me lo dio cuando cumplimos 30 años de casados, el día que tú hiciste la primera comunión en la parroquia de San Ginés. Miguel. Voz se quebró un poco al recordar ese día. Miguel había trabajado horas extras durante 6 meses para comprarlo. Lo había elegido porque decía que el verde de la esmeralda era del mismo color de mis ojos cuando nos conocimos en el retiro. Yo con 18 años, él con 20. Pues qué mal gusto tenía papá. Esto parece de juguete. Dejó el anillo en el joyero con un ruido seco y siguió revolviendo mis cosas. Yo me quedé en silencio, sentada en el borde de mi cama, con las manos temblando sobre el camisón. ¿Para qué discutir? En esa casa de 3 pisos donde yo había criado a 4 hijos, donde había cocinado miles de cenas, donde había llorado, reído y envejecido, ya no importaban mis palabras. Yo era solo una inquilina tolerada en mi propia casa, una carga que ocupaba espacio y gastaba luz eléctrica. Leticia siguió limpiando durante 1 hora. Tiró a la basura cartas que para mí eran tesoros. Guardó en bolsas negras vestidos que todavía me quedaban bien, y cada tanto suspiraba con dramatismo, como si estuviera haciendo el trabajo más difícil del mundo. Cuando terminó, mi habitación ya no era mía. Estaba vacía, fría, sin alma, como un cuarto de hospital. «Ya está, mamá. Ahora sí puedes respirar aire limpio». Se fue sin darme un beso, sin preguntarme cómo me sentía,
sin mirarme a los ojos. Solo escuché sus tacones, bajando las escaleras, después el sonido de la puerta al cerrarse, y luego el motor de su Audi blanco alejándose hacia su trabajo en el hotel de lujo del centro. Yo me quedé ahí, en el silencio de mi cuarto desnudo, sintiendo que algo había cambiado para siempre. No sabía qué era exactamente, pero una parte de mí había muerto ese martes de octubre. Esa noche, cuando fui a ponerme mi anillo para dormir, como hacía cada noche desde que enviudé, mis dedos tocaron el terciopelo vacío del joyero. Anillo no estaba. Durante 3 días busqué ese anillo como una loca. Revisé cada rincón de mi habitación, cada cajón, cada pliegue de sábana. Me arrastré por el suelo para mirar debajo de la cama. Revolví la ropa sucia. Incluso vacié la papelera 2 veces por si se me había caído accidentalmente. Mis rodillas ya no aguantaban tanto esfuerzo. La artritis me punzaba como alfileres, cada vez que me agachaba, pero no podía parar. Ese anillo era lo último que me quedaba de Miguel. Lo último que probaba que una vez fui amada de verdad. El viernes por la mañana, mientras Leticia desayunaba su café con leche y sus tostadas con jamón serrano, las caras, no las de pavo que yo compraba, reuní valor para preguntarle: «Hija, ¿viste mi anillo?» «El que papá me dio». Levantó la vista de su móvil, con fastidio, como si la hubiera interrumpido en algo muy importante. Llevaba puesto un traje beige que costaba más que mi pensión de 3 meses. ¿Otra vez con ese anillo? Seguro lo perdiste, mamá. Ya no estás en edad de recordar dónde dejas las cosas. Estoy segura de que lo dejé en mi joyero. Siempre lo dejo ahí. Mamá, ya basta. Estás vieja. Se te olvida todo. Y además, ¿quién en su sano juicio usaría esa porquería? Ni siquiera vale la pena buscarlo. Cada palabra era una bofetada, pero lo que más me dolió fue su risa. Una risa seca, cruel, como si mi dolor le resultara gracioso. Esa mañana, después de que se fuera al trabajo, me senté en la cocina y lloré hasta que se me acabaron las lágrimas. Lloré por el anillo, sí, pero sobre todo lloré por darme cuenta de lo ciega que había sido todos estos años. Porque mientras estaba ahí, con el corazón roto, empecé a recordar todo lo que había hecho por Leticia y que ella había borrado de su memoria como si nunca hubiera pasado. Recordé cuando tenía 26 años y su marido la dejó embarazada de Sofía, mi nieta. Leticia vino llorando a casa, sin trabajo, sin dinero, con una barriga de 7 meses y diciéndome que no tenía dónde ir. Mamá, solo por unos meses, hasta que nazca la niña y pueda trabajar otra vez. Unos meses se convirtieron en 3 años. 3 años en los que yo trabajé doble turno limpiando oficinas en el centro de Madrid para mantener a mi hija y a mi nieta. 3 años levantándome a las 4 de la madrugada para llegar al primer trabajo, después correr al segundo, y llegar a casa a las 9 de la noche para encontrarme con Leticia viendo la televisión mientras la niña lloraba con el pañal sucio. «Ay, mamá, estoy agotada. ¿Puedes cambiarla tú?» Y yo, con las manos destrozadas de tanto usar químicos de limpieza, cambiaba a mi nieta, le daba de comer, la bañaba, la dormía, porque Leticia siempre estaba agotada de no hacer nada. También recordé los préstamos. Dios mío, los préstamos que le di. En el 2015, cuando quería hacer un curso de secretariado ejecutivo, «Mamá, esto me va a cambiar la vida. Solo necesito 1.200 euros. Te prometo que te los devuelvo en 6 meses». Saqué el dinero de mis ahorros para la jubilación. Nunca me lo devolvió. En el 2017, cuando se compró el Audi: «Necesito un coche para trabajar, mamá. El autobús no me sirve. Solo necesito 3.000 euros para la entrada del coche». Vendí las joyas que me había dejado mi madre, unas pulseras de oro que eran lo único de valor que tenía. Nunca me lo devolvió. En el 2019, cuando se fue de vacaciones a Ibiza con sus amigas: «Me lo merezco, mamá. Trabajo tanto. Solo necesito 800 euros. Es para mi salud mental». Usé el dinero que tenía guardado para arreglar las goteras de mi habitación. Pasé 2 inviernos con baldes recogiendo agua de lluvia. Nunca me lo devolvió. Y así, una y otra vez. Cada vez que tenía un problema, cada vez que quería algo, cada vez que necesitaba dinero, ahí estaba yo. Su call, banco personal. Su cajero automático con patas. Pero cuando yo necesitaba algo, recordé cuando me operaron de la vesícula hace 2 años. Estuve una semana en el hospital, sola. Leticia vino a visitarme una vez. Se quedó 10 minutos y se fue porque tenía una cena importante con los jefes. Cuando salí del hospital, débil y adolorida, tuve que tomar un taxi porque ella no podía venir a buscarme. Tenía una reunión muy importante. Llegué a casa y no había comida. No había medicinas. No había nadie. «Ay, mamá,
Pensé que ya habrías hecho la compra. Yo no sabía que tenías que tomar tantas pastillas. Recordé también mi último cumpleaños, el número 72. Lo había estado esperando durante semanas, porque Leticia había dicho que me haría una cena especial. Compré incluso un vestido nuevo, el único que me había comprado en 2 años. Ese día esperé desde las 7 de la tarde. Puse la mesa con mi mejor mantel, el bordado que había hecho mi abuela. Preparé unos canapés con el poco dinero que me quedaba después de darle dinero para sus gastos urgentes de ese mes. A las 10 de la noche recibí un mensaje de WhatsApp. Perdón, mamá. Surgió una cena de trabajo. Lo celebramos mañana, te prometo. Mañana nunca llegó. Al día siguiente tenía dolor de cabeza. La semana siguiente tenía demasiado trabajo. El mes siguiente ya se había olvidado de que debía celebrarme. Me comí sola mi tarta de cumpleaños comprada en el supermercado Día, viendo las noticias en la televisión, mientras escuchaba sus risas desde su habitación porque estaba hablando por teléfono con sus amigas sobre lo divertidísima que había estado la cena de trabajo. Y ahora, sentada en esa cocina fría, con las lágrimas secándose en mis mejillas, arrugadas, me di cuenta de algo terrible. Yo había criado a una extraña. Había alimentado, protegido y amado a alguien que me veía como un estorbo. Pero lo peor de todo no eran los préstamos que nunca me devolvió, ni las promesas rotas, ni los cumpleaños olvidados. Lo peor era darme cuenta de que mi propia hija me había robado, que había entrado en mi habitación, había tomado lo más sagrado que tenía, y después me había mirado a los ojos fingiendo que yo estaba loca. Esa tarde, cuando Leticia llegó del trabajo, intenté hablar con ella una vez más, pero esta vez fue diferente. Esta vez ya no le hablé como una madre desesperada. Le hablé como una mujer que empezaba a entender su propia historia. Leticia, necesitamos hablar sobre mi anillo. Se quitó los zapatos de tacón y me miró con una sonrisa cansada que no llegaba a sus ojos. Mamá, por favor, ya te dije que se te perdió. ¿No puedes simplemente olvidarlo? Como olvidé los 3.000 euros del coche que nunca me devolviste. Su sonrisa se congeló. ¿Qué quiere decir eso? Como olvidé mi cumpleaños 72. Como olvidé que me prometiste cuidarme cuando saliera del hospital y me dejaste sola con las heridas abiertas. Leticia se puso de pie, furiosa. Sus mejillas se habían enrojecido y sus ojos brillaban con ira. Ah, claro. Ahora resulta que soy la mala de la película. ¿Y todo lo que he hecho por ti qué? ¿Dejarte vivir en mi casa no cuenta? ¿Pagarte? ¿La comida no cuenta? Su casa. Esas 2 palabras me partieron el alma. Era mi casa. La casa que Miguel y yo habíamos comprado con nuestros sueldos de maestro y enfermera. La casa donde habíamos criado a nuestros hijos. La casa que ella había heredado solo porque era la única que se había quedado cuidándome después de mínimos que Miguel murió. Pero ahora entendía que nunca me había cuidado. Solo había estado esperando a que yo muriera para quedarse con todo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, mirando el techo, recordando 30 años de sacrificios que habían sido borrados de la memoria de mi hija, como si nunca hubieran existido. Y por primera vez en mi vida, me pregunté si tal vez era hora de dejar de ser la madre perfecta y empezar a ser, simplemente, Rosaura. Una semana después del día que me atreví a confrontar a Leticia, cuando todavía tenía el alma herida por sus palabras sobre su casa, recibí una invitación que cambiaría mi vida para siempre. Era un miércoles por la mañana, y Leticia estaba desayunando su café con leche mientras revisaba emails en su tablet. De vez en cuando soltaba pequeños suspiros de importancia, como si estuviera manejando los destinos de España desde nuestra mesa de la cocina. Mamá, este sábado tienes que acompañarme a un evento en el hotel. No fue una pregunta. Fue una orden disfrazada de invitación. ¿Qué tipo de evento, hija? Una cena de gala para los inversores del hotel. Van a estar mis jefes, gente muy importante de Madrid. Necesito que vengas para que vean que tengo familia, que soy una persona responsable y estable. Ahí estaba otra vez. Yo no era su madre, era su decorado, su accesorio para parecer normal ante la gente que le importaba. No sé si esté preparada. Para una cena elegante, Leticia. No tengo ropa adecuada. Ponte el vestido negro que usaste en el funeral de la tía Carmen. Con eso está bien. El vestido del funeral. Por supuesto. Para ella yo siempre estaba vestida apropiadamente. Para ocasiones funerarias. El sábado llegó con esa lluvia fina de Madrid que te cala hasta los huesos. Leticia me había dicho que el evento era en el Hotel Villarreal, donde ella trabajaba como secretaria ejecutiva del director general. Un lugar donde nunca había estado, donde la gente como yo solo entraba para limpiar baños o cambiar sábanas. Me puse el vestido negro, mis zapatos de tacón bajo que me lastimaban los pies,
y el collar de perlas baratas que había comprado en el rastro hace 10 años. En el espejo me vi como lo que era, una vieja, tratando de parecer presentable para gente que nunca me vería realmente. Leticia, por el contrario, estaba deslumbrante. Llevaba un vestido rojo que le había costado más que mi pensión de 2 meses, zapatos de tacón que hacían que sus piernas parecieran kilómetros, y un maquillaje perfecto que había tardado 1 hora en aplicarse. Recuerda, mamá, sonríe, saluda educadamente, y no hables de tus pastillas ni de tus dolores. Esta gente no quiere escuchar problemas de viejos. Problemas de viejos. Así era como veía mi artritis, mi presión alta, mis noches sin dormir, como problemas molestos que no debían mencionarse en sociedad. El hotel era todo lo que yo había imaginado y más. Mármol en el suelo, techos altísimos con arañas de cristal que costaban más que mi casa, camareros vestidos mejor que yo, en domingo, música de piano de fondo, el murmullo elegante de conversaciones en varios idiomas, el tintineo de copas de champán que valían más que mi cena de una semana. Leticia me instaló en una mesa en una esquina, como si fuera un abrigo, que había que guardar en el guardarropa. Quédate aquí, mamá. Yo tengo que atender a los invitados importantes. Come algo, bebe algo, pero con moderación. Y se fue, transformándose instantáneamente en la Leticia profesional. Sonrisa radiante, voz melodiosa, gestos elegantes. La vi moverse entre la gente, como pez en el agua, sirviendo copas, presentando personas, riéndose de chistes que probablemente no eran graciosos. Yo me quedé ahí, en mi rincón, sintiéndome cada vez más pequeña entre tanta opulencia. Los otros invitados me miraban de reojo, como preguntándose qué hacía esa vieja con vestido de funeral en una fiesta tan elegante. Fue entonces cuando los vi entrar. Primero él, un hombre de unos 50 años, alto, canoso, con un traje que gritaba dinero desde cada fibra. Tenía esa seguridad que solo da el poder, esa forma de caminar como si el mundo le perteneciera. Y después ella. Su esposa era todo lo que yo nunca había sido, ni podría ser. Rubia platinada con un corte perfecto que probablemente le costaba más que mi pensión mensual, maquillada por un profesional, con un vestido de diseñador que se movía como agua cuando caminaba. Sus zapatos eran obras de arte, su bolso parecía haber salido de una revista de moda, pero lo que más me impactó fue su actitud. Caminaba como si fuera la reina de España, con la barbilla alta y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Saludaba a la gente con besos al aire, como si tocar realmente a alguien fuera a contaminarla. Leticia corrió hacia ellos inmediatamente. Señor Mendoza, señora Mendoza, qué honor tenerlos aquí. La forma en que mi hija se comportaba con ellos me revolvió el estómago. Era servil, sumisa, como un perrito buscando aprobación. Nada que ver con la mujer autoritaria que me gritaba en casa por usar demasiado papel higiénico. Durante la siguiente hora, observé desde mi rincón cómo se desarrollaba esa obra de teatro. Los Mendoza eran claramente los reyes de esa fiesta. Todo el mundo quería hablar con ellos, hacerles reír, conseguir su atención, y Leticia era su sierva más dedicada, anticipándose a cada necesidad, a cada capricho. La señora Mendoza bebía champán Dom Periñón como si fuera agua. Cada vez que terminaba una copa, Leticia ya estaba ahí con otra. Hablaba de sus vacaciones en los Maldivas, de su casa en Marbella, de lo difícil que era encontrar servicio doméstico confiable. Es imposible conseguir empleadas que no roben, decía con esa voz nasal que caracteriza a las mujeres que nunca han trabajado un día en su vida. El mes pasado descubrí que mi mucama estaba usando mis perfumes caros. Todas las otras esposas reían y asentían, como si fuera la observación más ingeniosa del mundo. Fue durante esa conversación cuando lo vi, cuando mi mundo se detuvo completamente. La señora Mendoza estaba gesticulando con las manos, contando alguna anécdota sobre su último viaje a París, cuando la luz de la araña de cristal iluminó su mano izquierda. En su dedo anular brillaba un anillo que reconocí inmediatamente. Mi anillo, el anillo de mi boda. La misma plata vieja, la misma esmeralda opaca, las mismas marquesitas que brillaban, tímidamente. Incluso tenía la pequeña muesca desgastada en la base, esa que se había hecho después de 30 años de usar ese anillo para amasar pan los domingos por la mañana. Era mi anillo. No uno parecido, no uno similar. Era mi anillo. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que iba a estallar ahí mismo, en esa mesa de esquina, rodeada de gente elegante que no sabía que estaban presenciando el momento en que mi vida se partía en dos. Me levanté de la silla con las piernas temblando, como si fuera un bebé aprendiendo a caminar.
Necesitaba aire. Necesitaba salir de ahí antes de gritar, antes de hacer una escena, antes de convertirme en la vieja loca que interrumpió la fiesta elegante. Fui al baño. Ese baño de mármol con grifos dorados y toallas que olían a lavanda cara. Me miré al espejo y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía los ojos rojos, la cara pálida, las manos temblorosas. Vomité. Vomité todo lo que había cenado, todo lo que había desayunado, toda la rabia y la humillación y el dolor que llevaba, tragándome durante semanas. Cuando salí del baño, 10 minutos después, la fiesta seguía exactamente igual, como si mi mundo no se hubiera acabado de desplomar. La música seguía sonando, la gente seguía riendo, los camareros seguían sirviendo champán caro, y la señora Mendoza seguía ahí, moviendo las manos mientras hablaba, haciendo que mi anillo brillara bajo las luces como si fuera suyo por derecho. Me quedé el resto de la velada observándola como un detective. Cada gesto, cada movimiento, cada vez que tocaba el anillo inconscientemente. Lo giraba en su dedo cuando estaba pensando. Lo tocaba cuando estaba nerviosa, exactamente como solía hacer yo. Cuando finalmente llegamos a casa, ya pasaba de la medianoche. El trayecto en el coche había sido silencioso. Yo no tenía fuerzas para hablar, y Leticia estaba demasiado emocionada revisando los contactos que había hecho esa noche. Fue perfecta, mamá. Los Mendoza quedaron encantados conmigo. Creo que me van a dar el ascenso que estoy esperando. Esperé hasta que llegamos a casa. Esperé hasta que Leticia se quitó los zapatos y se sirvió una copa de vino blanco para celebrar su éxito de la noche. Leticia, dije con una voz que no reconocí como mía. El anillo que llevaba la señora Mendoza era exactamente igual al mío. Se congeló con la copa a medio camino hacia sus labios. ¿Qué? ¿Otra vez con eso? Mamá, por favor. Era exactamente igual. La misma piedra, la misma muesca en la base. ¿Y qué? ¿Crees que te lo robé para vendérselo a ella? ¿Qué clase de madre piensa eso de su propia hija? Pero había algo diferente en su voz. Un nerviosismo que no había estado ahí antes. Yo no he dicho que me lo robaste, Leticia. Solo he dicho que era exactamente igual. Claro que no era el tuyo. Seguro lo perdiste cuando fuimos al centro de salud la semana pasada. O se te cayó en el autobús. Ya estás paranoica. Se tomó el vino de un trago y se fue a su habitación, pero antes de subir las escaleras se volteó hacia mí. Y deja de obsesionarte con ese anillo de porquería, mamá. Era feo. Estaba viejo. Y además, ya es hora de que dejes de vivir en el pasado. Esa noche no dormí ni un minuto. Me quedé sentada en la sala, en la oscuridad, con una claridad mental que no había tenido en años. Mi propia hija me había robado. Había entrado en mi habitación. Había tomado lo más sagrado que tenía. Lo había vendido. Y después me había mirado a los ojos haciéndome creer que estaba loca. Pero lo peor no era el robo. Lo peor era la humillación. Saber que mi anillo, el símbolo del único amor verdadero que había conocido en mi vida, ahora decoraba la mano de una mujer que hablaba de lo difícil que era encontrar servicio confiable que no robara. La ironía era tan cruel que casi me daba risa. Casi. Por primera vez en mi vida entendí lo que significaba la palabra traición. No era solo que alguien te hiciera daño. Era que alguien en quien confiabas completamente te destruyera usando precisamente esa confianza. Y por primera vez en 72 años de vida, Rosaura González dejó de ser una madre que perdonaba todo y empezó a ser una mujer que ya no tenía nada que perder. Los siguientes días después de la cena en el hotel fueron extraños. Leticia me evitaba con una habilidad casi artística. Salía temprano al trabajo, llegaba tarde por la noche, y cuando coincidíamos en la cocina, se las arreglaba para estar siempre ocupada con el móvil o revisando papeles importantes que requerían toda su atención. Pero yo ya no era la misma Rosaura de antes. Algo había cambiado en mí esa noche cuando vi mi anillo brillando en la mano de otra mujer. Era como si hubiera despertado de un sueño de 30 años, y ahora veía todo con una claridad que me dolía en el alma. El miércoles por la mañana, mientras Leticia se preparaba su desayuno habitual, café con leche en la taza de porcelana cara que se había comprado, tostadas con jamón ibérico que costaba más que mi comida de 3 días, decidí que era hora de otra conversación. Leticia, tenemos que hablar. Ni siquiera levantó la vista de su móvil. Estoy ocupada, mamá. Tengo una reunión muy importante esta mañana. Siempre tienes reuniones importantes cuando necesito hablar contigo. Por primera vez en días, me miró, pero sus ojos no tenían la calidez que una hija debería tener al mirar a su madre. Eran fríos, calculadores, como los de un abogado evaluando a un testigo problemático.
¿De qué quieres hablar ahora? De la verdad sobre mi anillo. Se puso tensa inmediatamente. Sus hombros se endurecieron, sus dedos se apretaron. Alrededor de la taza de café. Ya te dije que lo perdiste. ¿Por qué insistes con eso? Porque sé que me mientes. Las palabras salieron de mi boca con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Durante 72 años, había evitado los conflictos, había tragado mis palabras, había elegido la paz sobre la verdad, pero ya no. Leticia se puso de pie bruscamente, haciendo ruido con la silla contra el suelo. De baldosa. No puedo creer que me acuses de robarte. Soy tu hija. Exactamente. Eres mi hija. Por eso duele tanto. Por un momento, vi algo parecido a la culpa cruzar por su cara, pero duró apenas un segundo antes de que la ira la reemplazara. ¿Sabes qué? Estoy harta de tus paranoias de vieja. Harta. Y se fue, dejándome sola en la cocina con el eco de sus palabras colgando en el aire como humo tóxico. Esa tarde, cuando creía que ya no tenía más lágrimas que derramar, recibí una visita que cambiaría todo. Fue mi nieta Sofía quien tocó la puerta. Mi Sofía, de 26 años, con sus ojos verdes como los míos, y su sonrisa que siempre había sido mi refugio en los días difíciles. Hacía meses que no la veía, y cuando la abracé, sentí que algo de mi alma rota empezaba a sanar. Abuela, ¿cómo estás? Te veo muy delgada. Nos sentamos en la sala. Esa sala donde yo había visto crecer a esta niña que ahora era toda una mujer. Sofía trabajaba como enfermera en el Hospital La Paz. Tenía su propio apartamento, su propia vida. Era la única de mis nietos que había salido adelante por méritos propios, sin pedirme dinero, sin aprovecharse de mí. Sofía, cielo, ¿tú sabes algo del anillo que me regaló tu abuelo? Su cara cambió inmediatamente. Se puso pálida. Sus manos empezaron a temblar ligeramente. Abuela, dime la verdad, por favor. Necesito saber la verdad. Sofía se tapó la cara con las manos y empezó a llorar. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de culpa, de vergüenza, de dolor. Abuela, perdóname. Perdóname, por favor. Mi corazón se paró. Mi propia nieta también estaba involucrada. ¿Qué hiciste, Sofía? Mamá me pidió que la acompañara hace un mes. Dijo que era para vender algunas cosas viejas que ya no usabas, cosas que solo estaban juntando polvo. Cada palabra era como un martillazo en mi pecho. Me llevó a una casa de empeños en Malasaña. El hombre nos dio 60 euros por tu anillo. 60 euros, abuela. 60 euros por algo que para ti valía toda una vida. 60 euros. Mi anillo de bodas, el símbolo de 30 años de matrimonio feliz, había sido vendido por el precio de una cena en un restaurante mediocre. ¿Y por qué aceptaste hacerlo, Sofía? Porque mamá me dijo que tú ya no lo recordabas, que tenías principios de demencia, que era mejor vender esas cosas antes de que las perdieras realmente. Demencia. Leticia le había dicho a su propia hija que yo tenía demencia, para justificar robarme. También me dijo que con ese dinero iba a comprarte medicinas nuevas que necesitabas. Yo pensé que era para tu bien, abuela. Te lo juro. Sofía lloraba como una niña. Pero yo ya no tenía lágrimas. Solo tenía una frialdad en el pecho, una claridad terrible sobre quién era realmente mi hija. ¿Y dónde está el anillo ahora? El hombre de la casa de empeños nos dijo que lo había comprado una mujer elegante hace 2 semanas, una rubia que dijo que era para su colección de joyas vintage. La señora Mendoza. Claro, mi anillo había pasado de la casa de empeños a la mano de esa mujer que hablaba de lo difícil que era encontrar servicio confiable. Sofía, ¿tu madre sabe que estás aquí? No, vine porque tengo pesadillas desde ese día. No puedo dormir pensando en lo que hicimos. Tú siempre fuiste la única que me quiso de verdad. Y yo te traicioné. La abracé mientras lloraba. Mi nieta, manipulada por su propia madre para robarme. Era un nivel de crueldad que ni siquiera había imaginado posible. Abuela, hay algo más. Mi corazón ya estaba tan roto que pensé que nada podría lastimarlo más. Me equivoqué. Mamá está viendo apartamentos para ti, lugares para ancianos. Dice que ya no puede cuidarte, que necesitas atención especializada. ¿Residencias de ancianos? Sí. Fue a ver una la semana pasada. Dice que cuesta 400 euros al mes y que va a usar tu pensión para pagarla. Mi pensión. La pensión que Miguel y yo habíamos ganado trabajando 40 años. Leticia planeaba usarla para encerrarme en una residencia mientras ella se quedaba con mi casa. Y hay algo más, abuela. Mamá ya habló con un agente inmobiliario. Va a vender la casa en cuanto tú ya no estés aquí. La casa donde había vivido 40 años. La casa donde Miguel había muerto en mis brazos.
La casa donde había criado a mis hijos, donde había celebrado Navidades, donde había llorado y reído y vivido toda mi vida adulta. Leticia planeaba borrarme de su vida completamente, robarme, encerrarme y después vender hasta el último vestigio de mi existencia. Esa noche, cuando Leticia llegó a casa, yo ya había tomado una decisión. Sofía se había ido después de prometerme que me ayudaría en lo que fuera necesario, después de rogarme perdón 1,000 veces, después de abrazarme como no me habían abrazado en años. Leticia entró a la cocina como siempre, quitándose los zapatos caros, suspirando como si llevara el peso del mundo en los hombros. «Mamá, ¿ya cenaste? Estoy agotada. Leticia, ven acá, siéntate». Algo en mi tono debe haber sido diferente porque me miró con curiosidad antes de sentarse frente a mí. Hoy vino Sofía a visitarme. El color desapareció de su cara instantáneamente. ¿Ah, sí? ¿Y qué quería? Confesarme que la obligaste a acompañarte a vender mi anillo. Se hizo un silencio tan profundo que pude escuchar mi propio corazón latiendo. Leticia. Me miraba como un animal acorralado, buscando una salida, una mentira, una forma de escapar de la verdad. «Mamá, yo puedo explicártelo». «No hay nada que explicar. Vendiste el anillo de mi boda por 60 euros». «60 euros, Leticia. Necesitaba...» «El dinero. Tengo gastos, tengo deudas». «¿Y qué hay de las residencias que estás viendo para mí? ¿Eso también lo necesitabas?» Su cara se desplomó completamente. Ya no había forma de mentir, de manipular, de hacerme creer que estaba loca. «Mamá, tú ya no puedes vivir sola. Necesitas cuidados. Lo que necesito es una hija que no me robe. Lo que necesito es una hija que no planee encerrarme para quedarse con mi casa». Se puso de pie, furiosa, con las venas del cuello marcadas y los puños cerrados. «Muy bien, ¿qué liste? Ya lo descubriste todo. ¿Y qué vas a hacer? ¿A quién le vas a llorar? No tienes a nadie más que a mí». «Tienes razón», le dije con una calma que me sorprendió. «No tengo a nadie más que a mí misma. Y por primera vez en mi vida, eso me parece suficiente». Esa noche, Leticia no bajó a cenar. Escuché sus pasos furiosos por toda la casa, cajones abriéndose y cerrándose, conversaciones telefónicas en voz baja. Y yo me quedé en la cocina, comiendo mi sopa de sobre y mi pan del día anterior, sintiendo algo que no había sentido en años. Libertad. Por primera vez en 72 años, Rosaura González estaba completamente sola. Y por primera vez en su vida, eso no le daba miedo. A la mañana siguiente, algo extraordinario pasó. Desperté antes que Leticia. Por primera vez en años, no me despertó el ruido de sus tacones bajando las escaleras apurada, ni el sonido de la cafetera funcionando, ni sus suspiros dramáticos mientras revisaba el móvil. Desperté sola, en silencio, con una claridad mental que hacía años no sentía. Me quedé en la cama unos minutos, escuchando los sonidos de Madrid despertando, los autobuses pasando por la Gran Vía, el murmullo lejano de gente yendo al trabajo, el aroma del café que salía de la panadería de la esquina. Sonidos que había escuchado miles de veces, pero que esta mañana parecían diferentes. Como si los estuviera escuchando por primera vez con oídos libres. Me levanté. Me puse mi bata de toda la vida, esa de algodón azul que Leticia siempre criticaba por vieja y fea, y bajé a la cocina. Pero esta vez no fui a preparar el desayuno de mi hija. Esta vez fui a prepararme el mío. Saqué la cafetera pequeña que había estado guardada en el armario desde que Leticia decidió que solo se usaría la grande, porque es más eficiente. Me preparé una taza de café cargado, como me gustaba a mí, no aguado como le gustaba a ella. Tosté una rebanada del pan integral que a mí me encantaba, pero que ella decía que sabía a cartón. Y por primera vez en años, desayuné en paz. Cuando Leticia bajó a las 8:30, ya vestida con su traje de poder y su actitud de mujer importante, me encontró sentada tranquilamente en la mesa, leyendo el periódico que había bajado a comprar al kiosco de don Antonio. ¿Ya desayunaste?, me preguntó con sorpresa. Sí. Me preparé mi propio desayuno. La miró extrañada, como si hubiera dicho que había escalado el Everest. ¿Y el mío? Tu desayuno está donde lo has estado poniendo siempre. En tus manos. Se quedó, parada ahí, mirándome como si no me conociera, porque efectivamente no conocía a esta Rosaura, ni ella ni yo. Durante los siguientes días, continué con mi pequeña revolución silenciosa. Ya no le lavaba la ropa, ya no le planchaba las blusas caras. Ya no limpiaba su habitación ni hacía su cama. Ya no tenía la comida lista cuando llegaba del trabajo. «Mamá, ¿qué te pasa? ¿Por qué actúas tan raro?» «No actúo raro, Leticia. Actúo como una persona que ha decidido cuidar de sí misma». Pero lo que realmente la molestó
fue lo que hice el viernes por la mañana. Había estado despierta toda la noche pensando en algo que Sofía me había dicho. Abuela, tienes derecho a saber qué pasa con tu dinero. Y tenía razón. Mi pensión se depositaba automáticamente en una cuenta que supuestamente era conjunta, pero que solo Leticia manejaba. Así que esa mañana me vestí con mi mejor ropa, el conjunto azul marino que había usado para la boda de mi sobrina. Me peiné cuidadosamente y salí de casa. El Banco Santander quedaba a 10 minutos caminando. Hacía años que no caminaba sola por Madrid, que no salía sin el permiso implícito de Leticia. Cada paso que daba me sentía más liviana, más viva. La oficina del banco olía a dinero y aire acondicionado. Me senté a esperar mi turno, observando a la gente que entraba y salía con sus vidas ocupadas, importantes. Una parte de mí se sentía intimidada. Otra parte, una nueva, se sentía curiosa por descubrir qué había estado pasando con mi dinero todos estos años. Cuando me tocó el turno, la empleada era una chica joven, de la edad de 1905. Sofía, con una sonrisa amable. Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla? Quiero revisar mi cuenta. Quiero ver todos los movimientos de los últimos 2 años. Por supuesto. ¿Me permite su documento de identidad? Mientras ella tecleaba en su computadora, yo sentía que mi corazón latía como cuando era joven y estaba a punto de recibir noticias importantes. Aquí está, señora González. Su pensión se deposita cada mes. Son 642 euros. ¿Y los retiros? La chica frunció el ceño mientras revisaba la pantalla. Bueno, veo retiros regulares por cantidades bastante altas. ¿Usted autoriza estos retiros? ¿Qué cantidades? El mes pasado se retiraron 500 euros. El anterior, 480. En agosto fueron 520. Mi cabeza empezó a dar vueltas. De mis 642 euros de pensión, Leticia se quedaba con casi 500 cada mes. A mí me dejaba 150 euros para todo: comida, medicinas, cualquier gasto personal. ¿Puede decirme cuánto dinero hay en la cuenta ahora mismo? 23 euros con 47 céntimos. 23 euros. Eso era lo que me quedaba de mi propia pensión. Señora González, ¿está usted bien? Se ve muy pálida. Sí, estoy procesando información. ¿Puedo hacer algo para que esos retiros se detengan? Bueno, tendríamos que cambiar la configuración de la cuenta. ¿Quiere abrir una cuenta nueva solo a su nombre? Esa pregunta simple cambió mi vida para siempre. Sí, quiero una cuenta nueva solo a mi nombre. El proceso tomó 1 hora. 1 hora en la que firmé papeles, respondí preguntas, tomé decisiones. 1 hora en la que, oficialmente, me convertí en una mujer financieramente independiente a los 72 años. Su nueva cuenta está lista, señora González. Su pensión se depositará directamente aquí a partir del próximo mes, y nadie más tendrá acceso a ella. Salí del banco con una tarjeta nueva en mi cartera y una sensación extraña en el pecho. Era libertad, pero también era terror. Por primera vez en mi vida adulta, mi dinero era solo mío. Caminé hacia casa por las calles que conocía de memoria, pero que parecían diferentes. La panadería donde compraba el pan, la farmacia donde recogía mis pastillas, el kiosco donde don Antonio siempre me sonreía. Todo parecía más brillante, más real. En el camino, pasé por una pequeña cafetería que siempre había querido probar, pero nunca me había atrevido porque Leticia decía que era un gasto innecesario. Me detuve frente a la puerta de cristal leyendo el menú. Y entonces hice algo que no había hecho en años. Entré. Buenos días, ¿qué va a tomar? Un café con leche y ¿tienen tarta de manzana? Recién hecha esta mañana. Entonces, un trozo de tarta, por favor. Me senté en una mesa junto a la ventana, viendo pasar la vida de Madrid mientras comía la tarta más deliciosa que había probado en años. Costó 4,50 euros. Antes, eso me habría dado culpa durante días. Ahora, era el precio de un momento de felicidad que nadie me había regalado, que yo misma me había regalado. Llegué a casa a las 2 de la tarde. Leticia ya había llegado del trabajo. Aparentemente había tenido una mañana light. Y estaba en la cocina, claramente molesta. ¿Dónde estabas? Te busqué por toda la casa. Salí. ¿A dónde? Por primera vez en años mi hija me preguntaba dónde había estado, como si mi paradero le importara. Pero yo sabía que no era preocupación. Era control. Al banco. El color desapareció de su cara inmediatamente. ¿Al banco? ¿Para qué fuiste al banco? Para abrir mi propia cuenta. Se sentó pesadamente en la silla de la cocina, como si las piernas no la sostuvieran. Mamá, ¿qué hiciste? Lo que debí haber hecho hace años. Tomar control de mi propio dinero. Pero mamá,
Tú no sabes manejar dinero. Yo siempre he administrado tus cuentas para protegerte. ¿Protegerme? ¿Quitándome 500 euros cada mes de mi pensión es protegerme? Ese dinero era para los gastos de la casa, para tu comida, tu luz, tu agua, una casa donde me tratas como sirvienta, una comida que cocino yo, una luz que uso solo en mi habitación. Leticia se puso de pie, furiosa. No puedes hacer esto. Eres vieja. Vas a malgastar todo el dinero. Es mi dinero, Leticia, mi pensión, ganada con 40 años de trabajo. ¿Y cómo vas a pagar tus gastos? ¿Tus medicinas? ¿Tu comida? La miré directamente a los ojos, con una calma que me sorprendió a mí misma. Con mi dinero. Por primera vez en años, con mi dinero. Esa noche, Leticia no me dirigió la palabra. Cenó en su habitación. Hizo llamadas telefónicas que alcancé a escuchar fragmentos. Está actuando raro. No sé qué le pasa. Tal vez necesita ayuda médica. Pero a mí no me importó. Por primera vez en años, cené lo que quise comer. Me acosté cuando quise acostarme. Leí un libro que había comprado en El camino a casa. Y por primera vez en décadas, me dormí sin la preocupación de si mañana habría dinero suficiente para mis gastos, porque ahora el dinero era mío. Y yo también volvía a ser mía. El lunes por la mañana, 3 días después de mi visita al banco, Leticia no se fue al trabajo. Eso debería haberme alertado inmediatamente, porque mi hija jamás se perdía un día de trabajo. Su carrera era lo único que realmente le importaba en la vida, más que su familia, más que su propia madre. Pero ahí estaba, sentada en la mesa de la cocina a las 9 de la mañana, todavía en bata, con una taza de café que no se había tomado y una expresión en la cara que no le había visto nunca. Mamá, necesitamos hablar seriamente. Su voz tenía un tono diferente. No era la irritación habitual, ni el desprecio disfrazado de paciencia. Era algo más frío, más calculado. Estoy escuchando. Me senté frente a ella con mi propio café, ese que ahora me preparaba como... Me gustaba sin preocuparme por si ella lo aprobaba o no. Ayer hablé con el doctor Martínez. El doctor Martínez era mi médico de cabecera. Un hombre mayor que me trataba desde hacía 15 años. No entendía por qué Leticia habría hablado con él sin consultarme. ¿Por qué hablaste con mi médico? Porque estoy preocupada. Por ti, mamá. Tu comportamiento de los últimos días ha sido muy extraño. Muy... preocupante. Ahí estaba. La jugada que yo había estado esperando sin saberlo. Cuando les quitas el poder económico a las personas controladoras, buscan otros caminos. Y el camino que había elegido Leticia era el más cruel de todos. ¿Qué le dijiste exactamente? Le conté que has estado actuando de forma errática, que te levantas a horas raras, que sales sola sin decir a dónde vas, que has empezado a tomar decisiones financieras irracionales. Cada palabra era como una puñalada, pero esta vez no me dolió. Me dio rabia. Una rabia limpia, clara, que me subió desde el estómago hasta la garganta. ¿Decisiones irracionales? ¿Te refieres a recuperar el control de mi propia pensión? Exacto. Una mujer de tu edad no debería estar tomando ese tipo de decisiones sola. El doctor Martínez está de acuerdo conmigo. Me levanté de la silla. No podía seguir sentada escuchando esto. ¿Y qué más te dijo el doctor Martínez? Que podríamos considerar una evaluación psiquiátrica para determinar tu capacidad de tomar decisiones. El suelo se movió debajo de mis pies. Una evaluación psiquiátrica. Leticia estaba intentando declararme incapaz mentalmente para recuperar el control sobre mi dinero y mi vida. Mamá, lo hago por tu bien. Cuando una persona mayor empieza a tener estos episodios de independencia repentina, puede ser síntoma de no la dejé terminar. ¿Episodios de independencia? ¿Así llamas a una mujer que decide no dejarse robar más? No te estoy robando, te estoy cuidando. ¿Cuidándome? ¿Quitándome 500 euros cada mes es cuidarme? ¿Vender mi anillo de bodas por 60 euros es cuidarme? Se puso pálida. Había esperado que yo siguiera siendo la misma mujer, asustada de antes, la que se tragaba las mentiras sin cuestionarlas. Mamá, creo que deberías venir conmigo al médico hoy mismo. No. Esa pequeña palabra salió de mi boca con más fuerza de la que había usado en 70 años. ¿Cómo que no? No voy a ir a ningún médico contigo. No voy a dejar que me declares loca para quedarte con mi dinero. Leticia. Se puso de pie, furiosa, con las mejillas rojas y los ojos brillantes de ira. Muy bien. Si no vienes voluntariamente, buscaré la forma legal de obligarte. Y se fue de la cocina, dejándome sola con el eco de sus amenazas. Esa tarde, mientras Leticia estaba en algún lado planeando mi destrucción, recibí una llamada que lo cambió todo. ¿Señora González?
Soy Sofía. ¿Podemos hablar? Mi nieta sonaba agitada, preocupada. Claro, cielo. ¿Qué pasa? Abuela, mamá me llamó. Me dijo que estás enferma, que has empezado a actuar raro y que van a llevarte al médico. Sofía, escúchame bien. No estoy enferma. Lo único que he hecho es recuperar el control de mi propia vida. Eso pensé. Mamá también me pidió que fuera a casa esta noche. Dice que va a haber una reunión familiar para decidir qué hacer contigo. Una reunión familiar, por supuesto. Leticia iba a traer refuerzos. ¿Quién más va a estar ahí? Tío Carlos y tía Mercedes. Y creo que también mi hermano, David. Carlos era mi hijo menor, el que vivía en Valencia y que apenas me llamaba 2 veces al año. Mercedes era su esposa, una mujer fría que siempre había visto mi casa como una futura herencia. David era el otro nieto, el hermano de Sofía, un chico de 28 años que trabajaba vendiendo seguros y que siempre necesitaba dinero. Abuela, yo voy a estar ahí, pero no para apoyar a mamá. Voy a estar ahí para apoyarte a ti. Por primera vez en días, sonreí. Gracias, Sofía. Pero creo que ya es hora de que aprenda a defenderme sola. A las 8 de la noche, mi sala parecía un tribunal. Carlos y Mercedes habían llegado desde Valencia en el AVE de la tarde. David había venido directamente desde su trabajo, todavía con su traje barato y su corbata torcida. Sofía se sentó a mi lado, como había prometido, y Leticia presidía, todo como una juez, con una carpeta llena de papeles que había preparado especialmente para la ocasión. Bueno, ya estamos todos, empezó Leticia con voz oficial. He reunido a la familia porque mamá necesita ayuda. Carlos me miró como si no me hubiera visto en años, y técnicamente tenía razón. La última vez que había venido a Madrid fue para el funeral de su padre, hace 8 años. ¿Qué tipo de ayuda? Preguntó Mercedes con esa voz nasal que siempre me había irritado. Mamá está mostrando signos de deterioro mental. Ha empezado a tomar decisiones erráticas. Ha cerrado su cuenta bancaria sin consultarnos. Sale sola a la calle. ¿Y eso es malo? Interrumpió Sofía. Por supuesto que es malo. Una mujer de su edad no puede estar tomando decisiones financieras importantes sola. Carlos asintió como si fuera el más sabio del mundo. Leticia tiene razón. Mamá, a tu edad es normal que necesites ayuda para manejar tu dinero. Lo miré directamente a los ojos. Carlos, la última vez que hablamos fue hace 6 meses. Me llamaste para pedirme 2.000 euros para arreglar tu coche. ¿Te acuerdas? Se puso incómodo. Eso es diferente. ¿Diferente por qué? Porque cuando necesitas mi dinero soy mentalmente capaz. Pero cuando lo protejo soy ¿una loca? Mercedes intervino con esa sonrisa falsa que usaba para las ocasiones sociales. Rosaura, nadie está diciendo que seas una loca, solo que tal vez necesites orientación. ¿Orientación de quién? ¿De Carlos, que vive a 500 kilómetros y se acuerda de mí solo cuando necesita dinero? ¿De Mercedes, que nunca me ha dirigido la palabra a menos que sea estrictamente necesario? David, que había estado callado hasta ahora, decidió hablar. Abuela, lo que pasa es que nos preocupamos por ti. ¿Vivir sola a tu edad? No. Vivo sola, David. Vivo con tu madre que me robó mi anillo de bodas y lo vendió por 60 euros. Leticia se puso de pie inmediatamente. Ya basta. ¿Ves lo que te digo? Está obsesionada con ese anillo. Es una fijación enfermiza. ¿Fijación enfermiza? Sofía, cuéntales a todos dónde vendieron mi anillo. Sofía miró a su madre con una mezcla de miedo y determinación. En una casa de empeños de Malasaña, por 60 euros. Mamá, me dijo que la abuela ya no lo recordaba. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos miró a Leticia con sorpresa. ¿Es cierto eso? Era solo un anillo viejo, y necesitaba el dinero. ¿Para qué necesitabas 60 euros? Preguntó Mercedes. Para mis gastos. Ustedes no viven aquí. No saben lo caro que es mantener a una persona mayor. Me levanté de mi silla. Ya había escuchado suficiente. Basta. Mi voz cortó el aire como un cuchillo. Todos me miraron, sorprendidos por el tono. Carlos, en 40 años de matrimonio, tu padre nunca me levantó la voz. Nunca me faltó el respeto. Nunca me hizo sentir como una carga. Lo miré directamente. Tú, en cambio, apareces aquí después de meses sin llamarme, sin preguntarme cómo estoy, sin interesarte en mi vida, solo para declararme loca porque decidí proteger mi propio dinero. Después me dirigí a Mercedes. Y tú, que nunca me has considerado parte de tu familia, que nunca has venido a visitarme cuando estaba enferma, ahora tienes opiniones sobre mi capacidad mental. Finalmente, miré a David. ¿Y tú, nieto?
que lo único que sabes de mí es cuánto dinero tienes disponible para tus emergencias. Ahora te preocupas por mi bienestar. Me dirigí a Leticia. ¿Y tú? Tú que me robaste, que me mentiste, que planeabas encerrarme en una residencia para quedarte con mi casa, ahora vienes con papeles del médico para declararme incapaz. Tomé mi cartera y saqué algo que había guardado ahí toda la semana. Era una copia de los estados de cuenta del banco. Aquí está la prueba de todo lo que he dicho. Aquí están los 500 euros que Leticia se quedaba cada mes de mi pensión. Aquí están las fechas, las cantidades, todo. Puse los papeles en la mesa de centro. Y aquí está mi decisión. Quien quiera seguir en mi vida, tendrá que respetarme. Quien no pueda respetarme, puede irse. Miré a cada uno de ellos. Ya no voy a comprar amor con dinero. Ya no voy a permitir que me traten como si fuera un estorbo. Ya no voy a ser la abuela cajero automático. Me dirigí hacia las escaleras. Tienen hasta mañana para decidir si me quieren como soy o si me dejan en paz para siempre. Y subí a mi habitación, dejándolos ahí con sus caras de sorpresa y sus planes destruidos. Por primera vez en mi vida, había dicho todo lo que pensaba, y por primera vez en mi vida no me importó a quién le doliera. A la mañana siguiente, cuando bajé a desayunar, la casa estaba en un silencio diferente. No era el silencio tenso de los últimos días, sino algo más profundo. El silencio de una casa que había sido liberada de mentiras. La mesa de la cocina estaba limpia. Los papeles que había dejado la noche anterior habían desaparecido. Y sobre mi taza favorita, la que tenía flores pintadas, a mano había una nota escrita con la letra elegante de Leticia. «Mamá, me voy unos días a casa de una amiga. Necesito pensar. No sé cuándo volveré. Leticia». Tomé la nota, y por primera vez en años, sonreí de verdad. Una sonrisa que me salía desde el alma, no de esas que ponía para complacer a otros. Me preparé mi café, tostadas con mermelada, de fresa, la cara, la que Leticia siempre decía que era un capricho innecesario, y me senté junto a la ventana que daba al pequeño jardín trasero. Por primera vez en décadas, desayuné en absoluto silencio, sin tacones apurados, sin suspiros dramáticos, sin la tensión constante de estar esperando la próxima humillación. Solo yo, mi café, y el sonido de los gorriones que anidaban en el viejo nogal que Miguel había plantado cuando nacieron los niños. Después del desayuno, hice algo que no había hecho en años. Me vestí para mí, no para parecer presentable, ante Leticia, no para que nadie me aprobara. Me puse el vestido verde que me había comprado hace 2 años y que nunca me había atrevido a usar, porque Leticia había dicho que, a tu edad, el verde no favorece. Me miré al espejo del recibidor y vi a una mujer de 72 años que acababa de descubrir que todavía existía. Mis ojos tenían un brillo que hacía tiempo no veía. Mi espalda estaba más recta. Incluso mi pelo, que llevaba recogido en el mismo moño aburrido desde hacía años, parecía tener más vida. Salí de casa con un destino claro en mente. La Biblioteca Nacional estaba a media hora en metro. Hacía años que quería visitarla, desde que había leído en el periódico sobre una exposición de cartas de amor del siglo XIX. Pero cada vez que lo mencionaba, Leticia me decía que era una pérdida de tiempo, o que tenía cosas más importantes que hacer en casa. El metro estaba lleno de gente joven yendo al trabajo, estudiantes con sus mochilas, turistas con mapas. Me senté junto a una ventanilla y observé Madrid pasar como una película. Mi Madrid, la ciudad donde había nacido, donde me había casado, donde había criado a mis hijos, donde había enviudado, donde había envejecido. Pero hoy se sentía como si la estuviera viendo por primera vez. La biblioteca era todo lo que había imaginado y más. Techos altos, escaleras de mármol, el olor a libros viejos y sabiduría acumulada. La exposición de cartas de amor estaba en el segundo piso, en una sala con ventanas enormes que dejaban entrar la luz dorada de Madrid. Pasé 2 horas leyendo cartas de gente que había muerto hace 100 años, pero que seguía viva en sus palabras de amor. Cartas como las que Miguel me escribía cuando trabajaba en Barcelona, y yo me quedaba en Madrid cuidando a los niños pequeños. Mi querida Rosaura, cada día que paso lejos de ti es un día que le robo a nuestra vida juntos. Recordé esas palabras mientras leía las cartas de la exposición. Miguel me había amado de verdad. Me había respetado, me había valorado, me había tratado como su igual en todo momento. Habíamos sido pobres pero felices, ocupados pero enamorados. ¿Cómo había permitido que la muerte del amor de mi vida me convirtiera en esclava del desamor de mi hija? Cuando salí de la biblioteca, eran las 3 de la tarde. Tenía hambre, pero por primera vez en años, no tenía prisa por llegar a casa a preparar la comida de nadie. Así que hice algo más que no había hecho en décadas.
Entré a un restaurante sola. Era un pequeño lugar cerca del Retiro, con mesas en la terraza, y el menú escrito en una pizarra. Me senté bajo una sombrilla. Pedí paella para una persona, algo que Leticia siempre decía que era ridículo, y una copa de vino blanco. La paella estaba deliciosa. El vino me relajó de una forma que había olvidado que era posible. Y, por primera vez en años, almorcé sin prisa, sin culpa, disfrutando cada bocado como si fuera una pequeña celebración. Estaba terminando el postre cuando sonó mi teléfono. Era Sofía. Abuela, ¿cómo estás? Mamá me dijo que se fue de casa. Estoy bien, cielo. Mejor que bien, en realidad. ¿Estás sola? ¿Necesitas que vaya? Me quedé pensando un momento. Durante años, la idea de estar sola en casa me había aterrorizado. Pero ahora, la perspectiva de tener mi casa para mí sola me parecía un regalo. No necesito que vengas, Sofía, pero me encantaría que vinieras. ¿Cuál es la diferencia? Que antes necesitaba que la gente estuviera conmigo para no sentirme sola. Ahora quiero que estén conmigo para compartir mi felicidad. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Abuela, suenas diferente. Me siento diferente. ¿Puedo ir a cenar contigo mañana? Por supuesto, pero esta vez vamos a cocinar juntas. Ya no soy la abuela que hace todo mientras los demás esperan sentados. Cuando colgué el teléfono, me di cuenta de algo extraordinario. Había pasado un día completo sin pensar en las necesidades de otra persona, sin preguntarme si Leticia tendría hambre cuando llegara a casa, sin preocuparme por si había dejado la comida preparada, sin angustiarme por cumplir con las expectativas de nadie. Era el primer día en 72 años que había vivido completamente para mí. Esa noche cené una ensalada ligera viendo las noticias. Después me di un baño largo con sales aromáticas que había comprado de camino a casa, otro capricho innecesario que me había negado durante años. Me puse mi camisón más cómodo, no el más presentable, y me senté en la sala con una taza de manzanilla y una novela romántica que había comprado en una librería de segunda mano. La casa se sentía enorme sin la presencia controladora de Leticia, pero no era una enormidad vacía, era una enormidad llena de posibilidades. Al día siguiente, Sofía llegó a las 6 de la tarde con una botella de vino y una sonrisa nerviosa. Abuela, tengo que confesarte algo. Dime, cielo. Ayer hablé con mamá. Me pidió que viniera a vigilarte, a ver si realmente estás bien o si necesitas ayuda médica. En lugar de molestarme, me dio risa. ¿Y qué le vas a decir? Que estás más cuerda y más feliz de lo que te he visto en años. Cocinamos juntas por primera vez desde que Sofía era una niña pequeña. Hicimos croquetas de jamón, las que Miguel adoraba, y nos reímos recordando anécdotas de cuando ella venía a pasar los veranos conmigo. Abuela, ¿por qué nunca te defendiste antes? ¿Por qué esperaste hasta ahora? Era una buena pregunta. Una pregunta que me había hecho a mí misma durante los últimos días. Porque durante mucho tiempo creí que el amor se trataba de sacrificarse por otros. Tu abuelo me enseñó que el amor verdadero se trata de respeto mutuo, pero cuando él murió, olvidé esa lección. ¿Y qué te hizo recordarla? Ver mi anillo en la mano de otra mujer, darme cuenta de que había permitido que convirtieran mi historia en algo desechable. Cenamos en la mesa del comedor, la que Leticia siempre decía que era demasiado elegante para el uso diario. Usé la vajilla buena, la que había guardado para ocasiones especiales que nunca llegaban. Encendí velas, puse música suave. Esto está precioso, abuela. Así es como quiero vivir el resto de mi vida, Sofía, como si cada día fuera una ocasión especial. ¿Y qué vas a hacer con mamá cuando vuelva? Eso depende de ella. Puede volver y respetarme, o puede volver y encontrarse con que ya no estoy disponible para ser su víctima. ¿Y si decide irse definitivamente? Pensé en esa pregunta mientras tomaba un sorbo de vino. Hace un mes, la idea de que Leticia se fuera para siempre me habría destrozado. Ahora, me daba una extraña sensación de paz. Entonces habré aprendido algo muy valioso, Sofía. ¿Qué cosa? Que es mejor estar sola que estar acompañada por alguien que no te quiere realmente. Sofía se quedó hasta tarde. Esa noche. Jugamos cartas, vimos una película romántica antigua, hablamos de sus sueños, de su trabajo, de su vida. Cosas de las que no habíamos hablado en años porque siempre estaba Leticia interrumpiendo, criticando, dirigiendo la conversación hacia sus propios problemas. Cuando se fue, me abrazó más fuerte que nunca. Abuela, estoy muy orgullosa de ti. ¿Por qué, cielo? Por haber encontrado el valor de ser tú misma a los 72 años. Yo tengo 26 y todavía estoy aprendiendo a hacer eso. Esa noche me acosté más tarde de lo habitual, pero no por obligación sino por elección. Me quedé despierta leyendo mi novela.
disfrutando el lujo de poder tener la luz encendida todo el tiempo que quisiera, sin escuchar quejas sobre el desperdicio de electricidad. Cuando finalmente apagué la luz, me quedé un momento mirando el techo en 1900 la oscuridad. Por primera vez en años no tenía miedo del día siguiente, no tenía ansiedad por las demandas que me esperarían, por los desprecios que tendría que tragar, por las pequeñas humillaciones cotidianas que había aceptado como parte normal de mi vida. Por primera vez en décadas, tenía curiosidad por ver qué me depararía el mañana. Y por primera vez desde la muerte de Miguel, me quedé dormida sonriendo. 6 meses después, estoy sentada en mi terraza nueva, esa que mandé construir en el patio trasero donde antes solo había cemento agrietado y malas hierbas. Desde aquí puedo ver el nogal que Miguel plantó hace 30 años, ahora lleno de pájaros que cantan al amanecer. En mis manos tengo una taza de café recién hecho, el bueno, el que me compro en la tienda de delicatessen de la calle Serrano. Ya no bebo el aguado que compraba en el supermercado porque era más económico. A los 72 años he aprendido que la vida es demasiado corta para tomar café malo. Leticia volvió hace 3 meses. Llegó un martes por la tarde, cuando yo regresaba de mi clase de pintura en el centro cultural. Sí, a los 72 años empecé a tomar clases de pintura. Y no solo eso, también me inscribí en un club de lectura y en clases de baile de salón. Resulta que cuando tienes tu propio dinero y tu propio tiempo, la vida se vuelve sorprendentemente interesante. La encontré sentada en los escalones de la entrada, con una maleta pequeña y una cara que no sabía si era de arrepentimiento o de cálculo. Después de conocer a mi hija durante 46 años, sospechaba que era lo segundo. Hola, mamá. Hola, Leticia. No corrí a abrazarla. No lloré de alivio. No le pregunté dónde había estado o si había comido. Por primera vez en mi vida, esperé a ver qué tenía que decir antes de reaccionar. ¿Puedo entrar? Es tu casa también, le dije. Pero ya no lo dije con la sumisión de antes. Lo dije como una afirmación de hecho, no como una invitación a retomar el control. Entramos en silencio. La casa había cambiado en estos meses. Había comprado plantas nuevas para la sala, había colgado cuadros que me gustaban a mí, había reorganizado los muebles de forma que fuera más acogedora para una sola persona. La casa ya no era un museo de la vida que había perdido. Ahora era el hogar de la vida que estaba construyendo. Se ve diferente, dijo Leticia, mirando alrededor con una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido respeto. Yo también me siento diferente. Nos sentamos en la sala. Ella en el sofá, yo en mi sillón nuevo, el que había comprado específicamente porque era cómodo para mi espalda, y no porque combinara con el resto de la decoración. Mamá, he estado pensando mucho en estos meses. Me alegra escucharlo. Creo que tal vez me comporté mal contigo. Tal vez. ¿Qué palabra? Tan pequeña para describir años de abuso emocional y económico. ¿Qué es lo que crees que hiciste mal exactamente? Se removió incómoda en el sofá. No esperaba que le pidiera especificidad. Esperaba que con una disculpa vaga todo volviera a ser como antes. Lo del anillo. No debía haberlo vendido sin preguntarte. ¿Y qué más? Y tal vez tomé demasiado dinero de tu cuenta. Tal vez. Otra vez esa palabra. Leticia, no viniste aquí a disculparte realmente, ¿verdad? Se puso tensa inmediatamente. ¿Qué quieres decir? Viniste porque necesitas algo. Dinero, probablemente. O tal vez te quedaste sin dónde vivir. Su cara se puso roja. Había dado en el clavo. Mamá, no es eso. ¿Cuánto necesitas? Yo no he dicho que necesite dinero. No hace falta que lo digas. Te conozco, Leticia. No habrías vuelto si no necesitaras algo. Se hizo un silencio largo. Finalmente, ella suspiró. Perdí el trabajo. Por supuesto. La empresa había hecho recortes. Su jefe, el señor Mendoza, había decidido que la secretaria ejecutiva era un gasto innecesario. La mujer que llevaba mi anillo en el dedo había sido la primera en sugerir el despido. Y el apartamento que estaba alquilando era demasiado caro sin sueldo. Pensé que tal vez podríamos volver a como era antes. Como era antes. Cuando ella controlaba mi dinero, mi tiempo, mi vida entera. ¿Y qué me ofrecerías a cambio? La pregunta la sorprendió. ¿A cambio? Sí, Leticia. ¿Qué me darías a cambio de que te permita volver a vivir aquí y te ayude económicamente? Pues, soy tu hija. ¿No es suficiente? Ahí estaba. La respuesta que había estado esperando sin saberlo durante 40 años. Para Leticia, ser mi hija era suficiente justificación para tomar todo lo que quisiera sin dar nada a cambio. No, le dije con una calma que me sorprendió.
No es suficiente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que el amor no es una herencia automática, Leticia. Es algo que se construye, se mantiene, se cuida. Y tú dejaste de cuidar nuestro amor hace mucho tiempo. Se puso de pie, furiosa. No puedo creer que seas tan cruel. Soy tu hija. Estoy pasando por un momento difícil. Y yo soy tu madre. Y pasé por momentos difíciles durante años mientras tú me robabas y me humillabas. Era diferente. ¿Por qué era diferente? No supo qué responder, porque no había respuesta. No había ninguna razón por la cual sus dificultades eran más importantes que las mías, excepto que ella siempre había creído que sí. Puedes quedarte esta noche, le dije finalmente. Mañana buscaremos alternativas. ¿Alternativas? Trabajo, apartamento, formas de que construyas tu propia vida sin depender de mí. Pero mamá, yo no sé vivir sola. Nunca he tenido que... Entonces es hora de que aprendas. Yo aprendí a los 72 años. Tú puedes hacerlo a los 46. Esa noche cenamos en silencio. Leticia claramente esperaba que yo cocinara, pero yo ya había cenado antes de que llegara. Ella tuvo que prepararse algo simple con lo que encontró en la nevera. Al día siguiente, la acompañé a solicitar el LAR, subsidio de desempleo. Después fuimos a ver apartamentos pequeños que pudiera pagar con esa ayuda. No lujosos, no en los mejores barrios, pero dignos y suficientes para una mujer sola. No puedo vivir en un lugar tan pequeño, se quejó, después de ver el tercero. Yo viví en un apartamento así de pequeño cuando tenía tu edad y tu padre y yo empezábamos. Y éramos felices. Pero yo estoy acostumbrada a vivir de mi dinero. Sí, ya lo sé. Por eso necesitas acostumbrarte a otra cosa. Le di 1.000 euros de mi pensión. No como regalo, sino como préstamo con fecha de devolución. Firmamos un papel donde quedaba claro que era dinero prestado, no regalado. ¿Un préstamo? ¿A tu propia hija? Especialmente a mi propia hija. Porque de ti es de quien más he aprendido que el dinero sin condiciones se convierte en abuso. Se fue 3 días después, con su apartamento nuevo y su subsidio de desempleo tramitado. No lloró, no me abrazó, no me dijo que me amaba, porque aún no había entendido la diferencia entre amar y necesitar. Pero yo ya no esperaba que lo entendiera. Ya no era mi responsabilidad enseñarle. Han pasado 3 meses desde entonces, y Leticia viene a visitarme cada 15 días. Nuestras conversaciones son corteses, superficiales, como las que tendría con una conocida lejana. Todavía no me ha devuelto ni 1 euro del préstamo, pero tampoco me ha pedido más dinero. Es un progreso, supongo. Sofía, en cambio, viene a cenar conmigo todos los martes. Cocinamos juntas, hablamos de todo y de nada. Nos reímos como amigas. Ella me está enseñando a usar WhatsApp correctamente y yo le estoy enseñando las recetas de su bisabuela. David vino a visitarme hace un mes. No para pedirme dinero, sino para disculparse por haber participado en esa reunión familiar. Me trajo flores y pasamos una tarde agradable hablando de su trabajo, de sus planes, de la vida en general. Carlos todavía no ha llamado. ¿Y sabes qué? No me duele como pensé que me dolería, porque he aprendido algo fundamental a los 72 años. Es imposible obligar a alguien a quererte, pero es completamente posible aprender a quererte a ti misma. Mi anillo nunca apareció. Probablemente la señora Mendoza lo sigue usando, ignorante de su verdadera historia, pero ya no me duele pensar en eso, porque me he dado cuenta de que el anillo no era lo importante. Lo importante era lo que representaba, una época en mi vida en la que fui amada y respetada. Y ahora, por primera vez desde la muerte de Miguel, vuelvo a sentirme amada y respetada. Por mí misma. La semana pasada me compré un anillo nuevo, no igual al anterior, sino diferente, moderno, con una piedra azul que me recordó al mar de Valencia donde Miguel y yo pasamos nuestra luna de miel. No lo compré para reemplazar al que perdí, lo compré para celebrar a la mujer en la que me he convertido. Esta mañana, mientras tomaba mi café en la terraza y escuchaba cantar a los pájaros en el nogal de Miguel, pensé en algo. Durante 170 años viví tratando de ser la mujer que otros necesitaban que fuera. La hija obediente, la esposa abnegada, la madre sacrificada, la abuela complaciente. Nunca me pregunté qué mujer quería ser yo. Ahora lo sé. Quiero ser Rosaura. Simplemente Rosaura. Una mujer que toma café bueno, que lee libros que le gustan, que pinta cuadros terribles pero con amor, que baila aunque no tenga pareja, que usa vestidos que la hacen sentir bonita, aunque nadie más los vea. Una mujer que ha aprendido que el amor real no te quita, te suma, no te controla, te libera, no te humilla, te eleva. Y que ha aprendido sobre todo que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir la vida que realmente mereces. ¿Y tú?
¿Alguna vez has sentido que das más amor del que recibes? ¿Que tu bondad se ha convertido en tu debilidad? ¿Que has perdido tu voz tratando de mantener la paz? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero leerte. Si esta historia te llegó al corazón, dale like y suscríbete al canal. Tal vez estas palabras necesiten llegar a alguien que, como yo, está esperando el momento de decir basta, porque nunca es demasiado tarde para ser libre, nunca es demasiado tarde para ser feliz, y nunca, nunca es demasiado tarde para ser tú.